Hoja por hoja, con Michel Casas. Así se llama este espacio. Seguimos en punto de verano. Hace calor y apetece leer un libro. Yo no sé si los libros quitan o no quitan el calor. Michel Casas, buenas noches. Muy buenas noches, Sandra, y buenas noches a todos los oyentes de Punto de Verano. En verano siempre tiene que hacer calor. Ya, pero se está mejor a esta hora de la noche contigo leyendo un libro. Y si además pues eres tú el que me lo lee al oído, mucho mejor, ¿no? Bueno, yo te puedo susurrar todos los libros del mundo al oído y donde tú quieras. Oye, bienvenido, porque eres un narrador de excepción. Yo creo que a esta hora de la noche lo vamos a pasar muy bien contando historias, hablando de novelas, de libros que se publican. Y creo que no estás solo, ¿no? Que somos tres. Somos un triunvirato muy especial, porque hoy vamos a viajar. Vamos a viajar hoja por hoja hasta Brooklyn, el populoso barrio neoyorquino. Vamos a hablar de un libro llamado Un árbol crece en Brooklyn, escrito por Betty Smith y editado por Ediciones Lumen. Para ello tenemos con nosotros a la conocida editora Silvia Querini. Silvia, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenida a Hoja por Hoja. Pues muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Buenas noches, Silvia. Silvia, hay que decirlo, Sandra, es una mujer terriblemente mediática. El pasado año ya nos estuvo hablando de dos libros, El cuento número 13 y La ladrona de libros, y hay que decir que, como ella bien nos adelantó, fueron dos éxitos impresionantes en 2007. Por lo tanto, cuando ella nos recomienda un libro, tenemos la seguridad de que va a gustar mucho. Vamos a conocer en principio la historia de este libro, porque no es una novedad, Silvia, sino que fue editado por primera vez en 1943, hace 65 años, y al año siguiente Elia Kazan debutó en el mundo del cine con la adaptación de esta novela. Cuéntanos, Silvia, ¿cómo te reencontraste con este libro? Si no recuerdo mal, fue en Italia, ¿no? Sí. Voy a contaros un secreto de taller. Cuenta. Yo estaba en Torino, que es mi ciudad natal, y estaba, como siempre, viendo librerías, porque eso, forma parte un poco de lo que es la obsesión de un editor, y de repente vi los escaparates de las librerías más hermosas de Torino, tapizados de ese árbol que crecía en Brooklyn y del que yo no sabía nada. Y entonces, como un gesto casi de pundonor, fui y compré el libro y quise saber quién era Betty Smith. Enseguida supe que era una señora que ya había muerto, pero que cuando publicó su libro en 1943 realmente había tenido un éxito clamoroso. Y de ahí empecé a estirar un poco del hilo, querer saber más. Obviamente leí el libro, me enamoré, porque los editores nos enamoramos de nuestros libros, e hice todo lo que supe y pude para que ahora sean los lectores quienes se enamoren de esa historia estupenda, tan estupenda que un autor como Paul Auster dice de él: un libro bellísimo de una novelista maravillosa y olvidada. Ojalá podamos rescatarla. Silvia, dices que te enamoras de los libros. ¿Escribir un libro es un acto de amor? Desde luego lo es, porque es tan duro. Escribir es tan duro que solo lo puedes hacer por amor. Otra cosa es que lo consigas, pero ponerte a escribir ya es un gesto de amor. Si os parece, Silvia y Sandra, vamos a conocer muy brevemente qué nos cuenta este libro. Un árbol crece en Brooklyn. Vamos allá. Corren los años 20 del siglo pasado y descubrimos a la pequeña Francie Nolan leyendo sentada en la escalera antiincendios de su casa, a la sombra de un árbol que solo crece en los barrios más pobres de las grandes ciudades. Poco a poco, la mirada se aleja de la chiquilla para abarcar a la estrafalaria familia Nolan, que malvive en un barrio de Brooklyn. Conoceremos así a sus padres, a su hermano y a la entrañable tía Sissy, que usa a los hombres para aplacar sus instintos maternales. Francie crece rodeada de los libros que tanto le gustan y pronto empieza a preguntar y a pedirle a la vida algo más que un triste acomodo en la mediocridad.
De esas hermosas y tercas ganas de saber, nace Un árbol crece en Brooklyn, una novela donde cualquier detalle de la vida doméstica revela un mundo hecho de apuestas y deseos, donde los personajes son tan próximos que nos duelen sus dolores y donde el sueño americano cobra por fin peso y color. Un libro conmovedor y honesto que llega al corazón de la vida. Un árbol crece en Brooklyn es una lectura que nadie debería perderse. Este es un pequeño resumen de este libro, Un árbol crece en Brooklyn. Háblanos de Francis Nolan. Suena muy bonito, ¿eh? Bonito, tiene que ser un libro apasionante para estas noches de verano. Si os parece, para hablaros de Francis, querría leeros unas poquísimas líneas que son las que encabezan el libro. El libro arranca diciendo: un árbol crece en Brooklyn. Algunos lo llaman el árbol del cielo. Caiga donde caiga su semilla, de ella surge un árbol que lucha por crecer. Crece en solares delimitados por tablas entre montones de basura abandonada. Es el único árbol que crece en el cemento. Crece exuberante. Sobrevive sin sol, sin agua, hasta sin tierra en apariencia. Podríamos decir que es bello, si no fuera porque hay tantos de su misma especie. Entre los tantos de su misma especie, de esos árboles que saben buscar la luz, pues está Francis Nolan, que es al principio una niña de unos 10 años, que vive con una familia estrafalaria, donde la madre hace lo que puede para juntar la comida con la cena y el padre es un señor encantador pero absolutamente negado para cualquier cosa que tenga que ver con la práctica de la vida. Francis crece leyendo libros, intentando aprender todo lo que la escuela podía enseñar en el Brooklyn de 1912, y sobre todo crece con una idea bien clara en la cabeza, que va a intentar ser alguien distinto de lo que han sido sus padres y sus abuelos. Aun queriéndolos mucho, entiende que la vida puede contestar más preguntas de las que está contestando en este momento a sus padres. Y vemos como poco a poco lo va intentando. No voy a desvelar el final del libro, no voy a contaros si finalmente lo consigue o no, pero baste con saber que Francis es una niña que lo intenta. Y en ese intento, en ese maravilloso querer ser, querer pillar de la vida todo lo que puede buenamente darnos, está, digamos, el secreto del libro. Es un libro que fascina porque es un libro feliz. Es un libro que no engaña con respecto a las verdades más crudas con las que nos podemos encontrar, y no solo en Brooklyn y en el año 1912, sino también aquí y a principios del siglo XXI. Pero siempre hay un momento de esperanza donde nosotros podemos tomar una decisión que nos lleva adelante. Ese empujar a la vida para que nos dé un poquito más es lo que finalmente me decidió a comprar los derechos de este libro y a quererlo, bueno, diría que como a ninguno, pero no me atrevo a quererlo mucho, muchísimo. Qué bonito lo que nos ha contado Silvia, ¿verdad, Sandra? Sí, muy bonito. Yo creo que ese es el árbol de los deseos, ¿no? Sí, sí. Del sueño americano, de todos los sueños que uno va depositando y al final acaban creciendo. Incluso entre el cemento y sin tierra, ¿sabes? Parece ser, Silvia, que uno de los puntos más positivos de este relato es su cercanía. Como decíamos en la presentación, los personajes son tan próximos que nos duelen sus dolores, ¿no? La descripción de esos personajes es como muy personal, ¿verdad? Claro, hasta el punto de que te encantaría tomarte un café con la tía Sisi, esa señora tan especial que va cambiando de acompañante porque siempre espera que uno de ellos se convierta finalmente en el padre de sus hijos. O incluso con John, el padre de Francis, el padre de la protagonista, que en sus imperfecciones es absolutamente delicioso y casi podría decirte que es el primer hombre del que se enamora Francis.
Hay escenas que realmente luego, después de la lectura, se van quedando dentro de uno y en los momentos difíciles pues te ayudan a vivir un poquito mejor. Y eso finalmente es lo que le pedimos a la buena literatura, ¿verdad? Hay algún párrafo que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, uno en el que la protagonista nos habla de su escuela y de cómo los ricos y bien vestidos les dejaban ir al baño cuando querían y a los pobres en cambio no. Había un poco también esa lucha de clases, ¿no?, que se refrenda en el libro. Claro. Incluso en el barrio de Brooklyn, donde se suponía que todos eran trabajadores, pues habían diferencias. ¿Cuál es el famoso sueño americano que se puede entresacar de este libro? Que todo es posible. Todo es posible. No todo se va a convertir en realidad, pero la posibilidad existe y por lo tanto vale la pena apostar. Siempre vale la pena apostar y es mejor llorar por haber dicho que sí que por haber dicho que no. Qué bonito. Bueno, pues para refrendar lo que nos ha contado Silvia están las palabras de Paul Auster, como ya nos decía antes, que sobre este libro ha dicho: es un libro bellísimo de una novelista maravillosa y olvidada. Silvia, ha sido un placer tenerte con nosotros, pero yo quiero despedirte con música. ¿Qué te parece? Fenomenal. Y además yo sé que como buena italiana que eres, te gusta la música de una mujer también italiana llamada Ornella Vanoni. Wow. Y Sandra y yo te hemos traído una preciosa canción que sirve también de despedida cariñosa. Se llama Arrivederci, amore, ciao. Non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te. Silvia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Punto Radio. Hasta pronto. Vosotros, yo espero que os guste el libro. Hasta pronto. Sandra, no sé si a ti te gusta la música italiana. A mí me gusta todo lo italiano. Bueno, pues... Además, yo creo que tú eres de origen italiano, ¿no, Michel? ¿Cómo? ¿Qué digo? ¿Qué digo ahora? Pues tienes que decir que sí. Bueno, pues entonces sí. Oye, sí. Gracias Tú por lo este quieres, libro, sí. Es una preciosidad. ¿Sabes con qué me quedo, Michel? De lo que nos habéis contado esta noche Silvia y tú, con que lo importante es intentarlo y que todo es posible. Pues sí, yo creo que es la frase que resume el espíritu del libro y algo que deberíamos de tener todos presente en la vida, ¿verdad? Que todo es posible, que hay que luchar por ello y que siempre se acaba consiguiendo. Bueno, pues ¿sabes lo que va a ser posible? Que el próximo domingo tú y yo tengamos una cita con nuestros libros. Y además Aquí te voy a espero. adelantar lo que vamos a hacer el próximo domingo, porque va a estar con nosotros una editora llamada María Casas, es editora de la firma de Bolsillo, y vamos a intentar desentrañar precisamente eso, el libro de bolsillo, por qué se editan unos libros en bolsillo y otros no, qué criterios se siguen a la hora de editar en este formato, cuánto tarda un libro en pasar de formato grande a bolsillo, todas las cositas que nos preguntamos y que no tenemos ni idea, pues ella nos lo va a contar. Muy bien, pues lo contamos el próximo domingo. Michel Casas, gracias por este hoja por hoja. Gracias, un besote, Sandra, Venga, un beso. y a ti y a todos los lectores y oyentes de Punto Radio. Hasta el próximo domingo. Venga, hasta el próximo domingo, Michel Casas, gracias. Tras años de espera, Ken Follett regresa a la Edad Media 2 siglos después de la construcción de la Catedral de Kingsbridge para deleitarnos con una extraordinaria historia de amor, odio, ambición y venganza con el fondo amenazador de la peste negra. Disfruta este verano de unas vacaciones inolvidables leyendo la continuación de Los Pilares de la Tierra, Un mundo sin fin, la novela que ya ha cautivado a más de 1 millón de lectores.